queridos alumnos y seguidores de este canal. Después de un periodo vacacional vamos a retornar a las lecciones. Aunque hace un calor insoportable en la isla, menos mal que tenemos las playas cerca y podemos darnos algún que otro chapuzón. Pues como he dicho, vamos a retornar las clases y en primer lugar lo que vamos a ver es, como dijimos en las lecciones anteriores dedicadas a la radioafición, vamos a ver un transmisor para la banda de 40 metros. Un transmisor que los podéis montar. Insisto en recomendaros una cosa, que cuidado con esto, porque con 40 vatios que más o menos va a sacar este aparato, pues si no tenéis una licencia no podéis transmitir, porque podéis hacer unas interferencias en estaciones locales, comerciales, en fin. Cuidado con eso, no me cansaré de repetirlo. Y luego veremos la segunda lección del montaje de un receptor de radio de AM/FM transistorizado. En esta lección vamos a ver la etapa de baja frecuencia. Pues nada, sin más dilación, vamos ya a ello. Bueno, pues como lo prometido es deuda, vamos a ver ahora un pequeño transmisor a 5 válvulas. Para aquellos que su afición a la emisión quieran experimentarla, ya que se trata de una pequeña emisora a 4 lámparas más la rectificadora. Ese aparato, como veis, siendo tan sencillo como es, funciona estupendamente y podéis alcanzar grandes alcances, grandes saltos de onda. Ya digo, este aparato lleva lámparas que son bastante usuales, no son muy caras, y los componentes, pues por poco dinero lo podéis hacer. Como veis, la antena transmisora y receptora, bueno, mejor dicho, la antena transmisora es un dipolo de media onda. No voy a cansarme de repetir una cosa. Esos transmisores ya tienen un alcance que podréis coger distancias ya un poco grandes y una potencia relativamente ya grande. Como digo, no me repito decir que esto no lo podéis usar si no tenéis una licencia de radio, porque podéis hacer interferencias a emisoras comerciales, aparatos locales, televisión, en fin. Cuidadito, mucho cuidado con eso. Pero bueno, como muchos me habéis pedido a ver qué se podía hacer, pues aquí os dejo el tema. Este aparato, yo hace muchos años que dio en mis manos, lo monté, lo usé y iba muy bien. Yo tenía, porque este solo es el transmisor, luego yo tenía un receptor y escuchaba por el receptor y con este transmitía. En aquellos tiempos casi todos los aparatos, iba el transmisor y el receptor iban independientes uno del otro. Y es más, y la fuente de alimentación también solía ser independiente, porque en aquellos tiempos pues, los blindajes no eran muy buenos, y para evitar zumbidos y cosas, ruidos extraños, pues se ponía todo lo que es la alimentación, se ponía aparte. Este aparato he puesto las bobinas, todas estas bobinas son para 40 metros, para la banda
de 40 metros de radio aficionados. Si la queréis por otras bandas, pues habrá que cambiar, como es lógico, todo lo que es el tema de las bobinas. Lo otro prácticamente puede quedar igual. Vamos a, pues, a ver un poco cómo está construido este aparato y luego cómo lo podéis hacer funcionar. El circuito de radiofrecuencia, que es este de aquí, consta de una válvula, la EL41, oscilando en 3,5 megaciclos. Sistema Hartley. Dobla en placas 7 megaciclos por medio de L1 y C2. Este de aquí y este condensador. Este de aquí. Y entrega la energía de radiofrecuencia a una EL84, que también la conocéis, la hemos visto bastantes veces, que lleva en el paso final, amplificando y entregándola a la antena. La antena, como me he dicho antes, es un dipolo de media onda para que pueda radiar. Este dipolo, pensad una cosa, que lo tenéis que ajustar bastante bien por el tema de las ondas estacionarias que hemos hablado ya en otras lecciones. O sea, tiene que estar en resonancia. El circuito de reja de la válvula final lleva un miliamperímetro de 10 miliamperios para ver la situación del PF, y en placa otro de 100 miliamperios, este es el de placa, para el ajuste correcto de la salida. Como modulador lleva una lámpara doble, una ECC83. De estas lámparas os voy a dejar los datasheets también, pero bueno, estas son lámparas muy normales y corrientes. Por ejemplo, la EL41 es un pentodo, la EL84 es un pentodo de salida, tanto esta como esta. La ECC83 es un doble triodo. Y esta, pues como veis, es un doble triodo rectificador. Estas lámparas van alimentadas todas a 6,3 voltios, excepto la 6Z32, que va alimentada a 5 voltios. Esta lámpara, el doble triodo, ya veréis en el datasheet, que puede ir alimentada a 12,6 voltios o a 6,6 con dos filamentos. Ya veréis luego. Estas lámparas las hemos visto anteriormente. El modulador lleva una lámpara, como he dicho, la ECC83, montada en cascada, y está cita a una EL84, este de aquí, que modula en sistema Heising. Como he dicho, la fuente de alimentación la podéis montar en el mismo chasis, pero convendría que las lámparas la blindaseis luego un poco, porque si no os pueden hacer, se pueden acoples, zumbidos y cosas por el estilo. Este es el micrófono y este es más o menos los componentes que lleva. Luego los analizaremos un poco más detenidamente. Bueno, esta es la bobina del oscilador. Estos son choques de y este son choques y este también de radiofrecuencia. Este es un self, o sea, el filtraje de la fuente de alimentación. Es la bobina de salida con su link, y
Ya veis que 4 resistencias más, 2 miliamperímetros, un micrófono y poca cosita más. Como digo, su manejo es bastante fácil, pues lleva 2 interruptores, este y este. Uno para cortar la alta tensión y ponerse en frecuencia, y el otro para dar la alta tensión al PF. Y el interruptor de alta tensión, más que interruptor, es un conmutador, y cuando corta la alta tensión el transmisor descarga los condensadores de filtro a través de una resistencia a masa. Y como os he dicho, pues yo luego os voy a dejar todos los detalles también de las bobinas, de las espiras y el hilo y los diámetros, cómo se puede hacer. Ya veréis que esto no tiene ningún secreto. Y como he dicho pues antes, muchos de estos circuitos los hemos tratado en lecciones anteriores. No exactamente con esos circuitos, pero bueno, en recepción o la L84, la L41, todas estas las hemos visto. O sea, los doble triodos también los hemos visto. Y en cuanto a la fuente de alimentación, pues es una fuente normal y corriente, un transformador de entrada 125-220. Este esquema es de hace muchos años. Este no sé si lo conseguí a través de Radio Maimó o algo así parecido. Algo de esto me suena. Pero creo que sí que lo conseguí cuando lo hice. Aquel esquema creo que fue de Radio Maimó, si no voy equivocado. Bueno, en aquellos tiempos se utilizaba 125, era una entrada de 125, y hoy en día podéis conseguir transformadores de estas tensiones sin ningún problema. O sea que tiene una entrada 125-220, una salida de 6,3 voltios, una salida de 5 voltios para la lámpara rectificadora y una salida de 390, 370 voltios, bueno, tampoco no importa mucho el voltaje, o sea, 390 más 390, casi 400 voltios de la salida de alta tensión. Luego va al doble diodo, rectificador, los dos condensadores de filtraje y el self de filtraje, que si no tenéis el self, como siempre, podéis ponerle una resistencia que disipe bastantes vatios. Y ya digo, la alimentación yo creo recordar que la hice aparte, porque para evitar acopios. La encerré en una cajita y bueno. Y fue bien. Pero digo, yo de esto, como hacía tantos años que lo hice, que la verdad muchos detalles ya de la construcción ya se me escapan. Bueno, una vez montado todo tinglado, o sea, todo, haber hecho las bobinas, montar todo el transmisor, hay que conectarlo a la red y al cabo de un tiempo que hayan calentado las válvulas, hay que poner un receptor sintonizado a 3,5 megaciclos. Accionar el condensador de 75. Aquí los condensadores, no sé por qué ponen, eso era cosa antigua, centímetros, pero todo lo que ponga centímetros en los condensadores son picofaradios. Y ponerlo a la mitad del recorrido. Y con él de fijación de banda 410 picofaradios. Buscar la máxima señal en el oscilador, con lo cual ya tendréis el oscilador ajustado en 3,5 megaciclos. Luego se pasa al condensador de 100 picofaradios. Y
y moviendo su eje se conseguirá el máximo miliamperaje del instrumento de 10.000 amperios. O sea que girando el condensador tiene que darnos la máxima intensidad. Y conseguido esto, pues estaremos sintonizando los 7 megaciclos. Y a continuación, teniendo, como es lógico, esto siempre con el dipolo conectado, se varía el condensador de 100 picofaradios hasta conseguir la máxima lectura del miliamperímetro de 100 miliamperios. Esto es lo mismo que es cuando cargamos un equipo a lámparas, más o menos. Los que si habéis tocado algún equipo a lámparas, pues, o amplificadores a lámparas, pues esto es el mismo sistema. Y terminado esto, se regula el control de volumen del modulador. Aproximadamente a la mitad del recorrido, para que no sobremodule, porque los aparatos estos son un poco puñeteros para que no entren en sobremodulación, ni en cebados, ni nada por el estilo. Y la emisora estará a punto para su uso. Para ponerse en frecuencia de los corresponsales que os llamen, únicamente tendréis que mover el condensador de 75 picofaradios y dar al interruptor I1, este de aquí. Y una vez que haya batido de la señal del mismo, cerrar el interruptor este y quedar al alta al APF. Retocar ligeramente el C2 al mínimo y saldrá exactamente en su frecuencia. Como os he dicho, el dipolo es un dipolo de media longitud de onda, que ya también hemos visto en lecciones anteriores cómo se calculan, pero bueno, aquí pone 10,10, que más o menos es lo que miden los dipolos para 40 metros de media onda. Y la bajada, pues de un cable, en este caso es en escalerilla, pero bueno, aquí le podéis poner, es lo de siempre, le podéis poner un balón y la bajada, pues, coaxial. Pero bueno, para hacer este experimento, yo antes lo hacía con bajada con la escalerilla. La escalerilla, como sabéis, el problema que tiene es que radia todo, radia toda la subida hasta el dipolo. Y eso es todo en cuanto a lo que es el aparato en sí. O sea, como veis, pocas cosas tiene. Lo único que tenéis aquí que tendréis un poco de trabajo es en hacer los choques. Y, por ejemplo, estos choques son de 2,5 milihenrios. Todos estos son todos choques de radiofrecuencia. Y poca cosa más lleva esto. O sea que no, son de 60 ohmios que aguanten 150 miliamperios y nada más. Y no sé qué decir. Bueno, las polarizaciones, como veis, son las famosas polarizaciones automáticas de todas las lámparas. Y ahora lo que sí que hay que tener en cuenta, luego lo que llevará un poco de trabajo, es hacer las bobinas. La L1, la L2, la L3 y el link de la antena. La L1 son 21 espiras de hilo de 0,6 milímetros y bobinadas en un soporte de 30 milímetros de diámetro. Y a la espira número 7 hay que sacarle la toma esta. La L2 lleva 14 espiras juntas de hilo de 0,6 también, y también con un diámetro de 30 milímetros.
La L3 también son 14 espiras de hilo. Este hilo tiene que ser de 1,5 milímetros de diámetro y ocupa un poco más de diámetro. Y el diámetro de la bobina tiene que ser en vez de 30 milímetros, 47 milímetros. Y luego el link, son 5 espiras espaciadas, ocupando más o menos 20 milímetros de longitud y devanados encima de esta bobina, de la L3, pero sin tocarla, no la puede tocar. Y el diámetro del link serán 60 milímetros. Y se arrollará sobre la parte de masa, sobre la parte de aquí abajo. Perdón. Y eso es todo en cuanto al tema de ese pequeño transmisor. Ya digo, si alguien se lo quiere hacer, pues estas lámparas imagino que las podéis conseguir sin ningún problema. La única que sería un poco más complicada es la 6ZS32, que yo no he encontrado en mis archivos, no he encontrado el datasheet. Tengo la 6Z31, que es igual. Pero bueno, no tiene ningún problema. Si no tenéis esta Z, pues cualquier dipolo, dipolo, digo, cualquier doble diodo, un rectificador, os puede servir. Al fin y al cabo, esto no es más que una alimentación análica que la hemos visto ya muchas veces. Pues nada, aquí ya os dejo, os voy a dejar el esquema, luego en los archivos como siempre. Voy a haceros una tabla con todas las características de las bobinas. Los choques los podéis hacer bobinados al aire o bobinados en ferrita. Yo a veces los bobino en ferritas porque, en fin, hay que mirar, pues hay que ir comprobando la inductancia que tienen y ya está. Y eso es todo en cuanto a este montaje, que bueno, si alguien lo quiere hacer y tiene alguna duda, pues me puede consultar sin ningún problema y ya veréis que funciona perfectamente. Ya digo, tened en cuenta un par de cosas, que esto es solo el transmisor, tenéis que tener un receptor aparte y luego si lo queréis sofisticar podéis poner una serie de relés por medio, que cuando conmute separe el receptor, en fin, esto ya va a gusto de cada uno y la alimentación que puede hacer aparte. Y insisto, no me voy a cansar de repetirlo, ojo con estos transmisores, que necesitáis licencia para poder transmitir. Aquí tenéis también otro esquema, que también es un transmisor, pero en este caso es de 7 vatios. Como veréis, más o menos lleva una lámpara más, pero bueno, el sistema viene a ser lo mismo. El grupo de alimentación. Aquí veréis un detalle, que es lo que comentábamos de la lámpara. Esta es la 5 Yankee 3, que también el filamento va a 5 voltios, es de caldeo directo. Y en fin, como podéis ver, es igual que el otro. El self, los filtros, los condensadores de filtraje, 6,3 voltios para el encendido de los filamentos de las otras lámparas y 5 voltios para la lámpara rectificadora. Y aquí pues las 3 bobinas, la L1, que también lleva la toma a la espira 7, la L2, la L3 y esta que lleva a la antena al dipolo. Llevan los mismos tipos de espiras y mismos diámetros para la banda de 40 metros. Varía un poco el circuito, pero como veis básicamente es lo mismo. Esos son los choques de radiofrecuencia, 1, 2, 3 y bueno, más o menos viene a ser lo mismo. Las lámparas sacan mucho menos potencia, o sea, que el otro, y en fin, aquí va el micrófono y bueno, como veis es más o menos lo mismo. Aquí os lo he querido enseñar esto porque es otro tipo de montaje, o sea, otro montaje
que también se puede hacer y es muy fácil y no tendríais ningún problema si no queréis montar el de más potencia. Bueno, y esto ha sido todo en cuanto al tema del transmisor para la banda de radioaficionados de 40 metros. Bueno, pues en esta lección de transistores vamos a hablar de la etapa amplificadora de baja frecuencia. Pero antes, como hace ya 3 semanas o 4 que hablamos de esto, 3 o 4 lecciones, más que semanas, vamos a refrescar un poco los conceptos que hablamos en la última lección dedicada a este tema. Como recordaréis, vimos el tema de lo que es la alimentación, que es el primer tema que vimos, pero como digo, hace bastante tiempo vamos a darle un pequeño repaso muy por encima para aclarar conceptos. Y luego ya entraremos en la etapa de baja frecuencia. Como veis, este es un receptor estéreo, lleva 2 canales, son los mismos, tanto uno como otro, lo que están duplicados. Pues nada, vamos a echarle una pequeña ojeada al alimentador y luego ya pasaremos directamente a lo que es la parte de amplificación. Bueno, pues vamos a darle un pequeño vistazo a la alimentación que ya vimos 3 lecciones anteriores. Pues esto es la entrada de corriente con un transformador 220, 125 y el común. Luego tiene dos salidas. Un bobinado, un devanado a 6,3 voltios, que este no es más que para alimentar las lámparas del dial, no sirve para nada más. Y luego tenemos 15 más 15 voltios en alterna con una toma central y un fusible. La rectificación lo hace por estos 2 diodos, el D1 y el D2. Y luego ya la nivelación, pues como todas las células de nivelaje, 2 condensadores electrolíticos, una resistencia y ya la tensión, una va al alimentador de baja frecuencia, que es esta de aquí, y la otra a la alimentación de la frecuencia intermedia y de la radiofrecuencia. Sobre esto que digo, ya lo vimos más detalladamente en la lección que hablamos de la alimentación. O sea, más que nada era para recordar un poco el tema que ya vimos. O sea, que es una alimentación normal y corriente, muy parecida a las anódicas. Lo que pasa es que en vez de llevar una lámpara, pues lleva 2 diodos de aquellos tiempos, de germanio o de silicio. Y bueno, no quiero insistir más en el tema este porque ya lo tratamos en la lección correspondiente,
que si no me equivoco era la lección 24. Pues ahora ya lo que vamos a hacer es ya pasar directamente a analizar y a ver cómo funciona la etapa amplificadora de baja frecuencia. Bueno, pues vamos a analizar ahora la etapa de baja frecuencia del receptor de radio de AM/FM estéreo y transistorizado. La etapa de baja frecuencia está compuesta por una sección que es la amplificación final y el segundo preamplificador de baja frecuencia. El primer preamplificador lo lleva a otra placa que va aparte. Estos circuitos están constituidos, como os he dicho, por etapas preamplificadoras y amplificadoras finales. Todas esas etapas han sido realizadas, como es lógico, sobre circuitos impresos. O sea, esto ya no se monta al aire como el tema de las lámparas. Y para precisar más, en un mismo circuito impreso van montados los componentes del primer amplificador del canal derecho y el canal izquierdo, como veremos en la próxima lección. O sea que el primer preamplificador va montado aparte, no va sobre este circuito. Como es lógico, estos dos circuitos impresos son idénticos entre sí. Habrá que disponer de los componentes relativos al segundo preamplificador y al amplificador final del canal derecho y del canal izquierdo respectivamente. O sea, estos solo miraremos un canal, porque al fin y al cabo estos amplificadores son iguales. Uno es para el canal derecho y otro es para el canal izquierdo. Vamos a mirar ahora un poco así por encima, vamos a analizar el circuito. El segundo preamplificador y del amplificador final de uno de los canales de baja frecuencia, sin las tomas de grabación, fono, altavoz y casco. Esto ya lo veremos, estas tomas las veremos cuando hablemos del preamplificador. Y así como las correspondientes conexiones. Estas conexiones se llevarán a cabo más tarde, por lo que se tomarán en consideración más adelante en otras lecciones. Vamos a examinar ahora el funcionamiento del circuito, que como puede advertirse no se diferencia sustancialmente de los circuitos estudiados en las lecciones de transistores. Como he dicho antes, como quiera que los dos canales de amplificación son iguales entre sí, bastará examinar el funcionamiento de uno porque es igual que el otro. El transistor T2 funciona como preamplificador de alta impedancia de entrada y bajo ruido. El transistor TR3 funciona también como preamplificador, mientras que el T4 lo hace como piloto de los transistores finales T5 y T6, conectados, como podéis ver, para funcionar en clase B, en un circuito especial denominado de simetría complementaria. El acoplamiento directo en corriente continua de los diversos transistores permite eliminar los condensadores de acoplo y los transformadores, que siempre encarecen los montajes y también van sujetos a averías que, mientras que para anular el consiguiente fenómeno de derivación térmica de los circuitos, se ha introducido una red de reacción negativa en continua. Una peculiaridad circuital muy interesante la constituye la presencia del resistor R6 en el circuito final de simetría complementaria. Este de aquí. Este resistor es del tipo NTC, que creo que en inglés se llama Negative Temperature Coefficient,
que estos tienen la propiedad de disminuir su resistencia cuando aumenta la corriente que circula por el mismo. Se aprovecha tan curiosa propiedad cuando por efecto del aumento de la temperatura de los transistores T5 y T6 crece la corriente de reposo que en ello circula y disminuyendo entonces la resistencia del resistor R6, que limita el aumento de corriente estabilizando térmicamente el circuito. Todos los componentes que hay en el esquema con trazo continuo, a excepción, como es lógico, del altavoz montado sobre los circuitos impresos correspondientes a los dos canales de amplificación, mientras que los potenciómetros se situarán en un chasis a propósito. O sea, todo lo que está en línea discontinua son los potenciómetros de balance, de volumen, de graves y agudos que se van a montar sobre el chasis del aparato. Como es lógico, todos esos potenciómetros serán dobles, uno para cada canal, como ya veremos más adelante. Las señales que se han de amplificar provenientes del detector de modulación de amplitud o de modulación de frecuencia o de una grabadora o en fin de la entrada que sea, se aplican a la entrada del amplificador de un circuito formado por el potenciómetro P5 y los condensadores C13 y C14 proveen la regulación de los tonos altos y tonos agudos. El aumento de las notas bajas se obtiene disminuyendo el porcentaje de contrarreacción en corriente alterna para las frecuencias inferiores a los 1000 Hz, obteniéndose la máxima exaltación cuando el cursor del potenciómetro P4, este de aquí, se halla a masa y constituye la contrarreacción en el grupo formada por el resistor R15 y el condensador C11. A medida que se inserta el potenciómetro P4, la tensión de contrarreacción disponible en los extremos del condensador C10, este de aquí, aumenta al disminuir la frecuencia introduciendo una corriente de reacción en la base del transistor T2 a través del propio potenciómetro P4 y el resistor R18. Y finalmente, por medio del potenciómetro P2, pues se regula o se puede equilibrar el balance entre uno y el otro canal. O sea que todo esto que está subrayado con línea discontinua no va montado en la placa, va montado sobre un chasis, y había unas conexiones. Todos esos puntos que hay aquí son bornas de conexión para el conexionado de los diferentes cables, de los potenciómetros, de las señales, en fin, de varios cables, o sea, el acoplo de entre una placa y otra. Y ya digo, y esto es el funcionamiento, como veis, muy sencillo del amplificador de baja frecuencia. Luego os voy a dejar el circuito impreso con todas las siglas estas, que pone C17, C18, que son las conexiones, para que si alguien quiere hacer el circuito impreso lo pueda hacer. Y luego os vamos a enseñar también, voy a enseñaros los transistores que utilizan, qué tipo de transistores son, y para que tengáis una idea de cómo montarlo. Pues esto es todo en cuanto al amplificador de baja frecuencia. Como veis, poca cosa tiene.
en la próxima lección, y ahora y luego ya veremos el primer preamplificador, porque acordaros, esto lleva el segundo amplificador y los amplificadores finales de la etapa de baja frecuencia. Y en otra placa aparte viene el primer amplificador de baja frecuencia para cada canal. Así como aquí son dos placas, una para cada canal, una para el canal izquierdo y otro para el derecho, en el preamplificador vienen los dos canales montados, como veréis, en la misma placa. Y veremos las conexiones del fono, de los altavoces exteriores, de una grabadora, en fin, de las entradas de señal que puede llevar. Pues ahora os voy a dejar aquí unas imágenes de los circuitos impresos y luego vamos a ver los transistores. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de los transistores de la etapa del segundo preamplificador y paso final de baja frecuencia. El T2, que es un BC 108 o equivalente, es un transistor NPN de silicio. El T3, que es el AC127 o algún equivalente, es también un NPN, pero en vez de silicio ese es de germanio. El AC128 es un PNP, también de germanio. Y el AC187 o equivalente es un NPN de germanio y el 188 es un PNP de germanio. No confundir estos dos porque son iguales, ahora los vamos a ver físicamente cómo son, porque son iguales, el cápsula es igual y son fáciles de confundir. Además, las siglas que llevan encima con el tiempo son transistores antiguos, pues a veces se borran un poco y hay que comprobarlos antes de montar. El BC108 es un característico, como veréis, que lleva aquí un pequeño saliente que es para saber el patillaje. Pero bueno, con esto no tendréis problema con esta tabla, que todas estas tablas os las voy a dejar y luego en el archivo como siempre. Ahora os voy a enseñar cómo son físicamente los transistores estos. Bueno, pues este es el transistor tipo BC108, un NPN de silicio. Como podéis observar, aquí lleva el reborde de la patillita esta que yo os decía, y pues bueno, este es el transistor que es el T2. Ahora lo tengo con bastante zoom, ahora para que veáis un poco la dimensión que es, o sea que ahora voy a ponerlo a tamaño real y fijaos que es súper pequeño en relación con mi mano. Luego tenemos estos que son de la serie AC, el 127 y el 128, que es el T3 y T4, que estos ya son transistores de germanio. El 127 es NPN y el 128 es PNP. O sea que, y el patillaje pues ya lo tenéis ahí puesto en las características que os he dejado. Y luego tenemos la serie, el AC187 y AC188, que los dos son de germanio, uno es NPN, el 187 es NPN y el 188 es PNP. Como veis, estos ya son un poco más grandes, aquí lleva las siglas, ¿veis? Están muy borrosas, pero bueno, esto es el AC188. Y llevan un agujero aquí en el encapsulado, y estos agujeros porque estos transistores se calientan bastante y tienen que ir, se ponen al chasis del aparato para que disipen el calor. Se me había olvidado antes, este tipo de transistores también lleva una aleta metálica más pequeñita, como veremos luego,
y para también tienen que disipar también el calor. Y estos, pues como decíamos antes, son los de potencia, el agujerito que va al chasis, uno es PNP y el otro NPN. Y esos son los transistores de potencia. Y eso es en cuanto a los transistores que lleva la etapa de baja frecuencia. Aquí tenemos lo que sería la máscara del circuito impreso. Por si alguien lo quiere realizar, pues aquí está. Como veis es muy fácil de dibujar. Incluso con un rotulador de estos se podría hacer porque tiene poca cosa. Lo podéis hacer también con el método tradicional que hemos visto de insolación, pero bueno, cada uno se lo dejo a su elección, si alguien lo quiere hacer. Y todas estas siglas corresponden donde van los pines o los alfileres o como queráis llamarle, donde irán las conexiones de los cables para ir a los potenciómetros de volumen, de tono y de balance. O sea que aquí tenéis lo que sería el circuito impreso. Pensad que esto siempre es doble, es uno por canal, si lo queréis hacer estéreo. Y si lo queréis decir mono, pues con un canal ya os vale, ya es suficiente. Y bueno, y esto, poca cosa más tengo que decir sobre esto. Ahora vamos a ver el lado de componentes. Y aquí tenemos lo que es la placa vista por el lado componentes. Como podéis observar, los transistores de potencia, el T5 y el T6, estos rectangulares, van al fondo para que se puedan fijar al chasis del aparato. Aquí también veréis el T4 que lleva el disipador, un disipador de calor pequeñito, y los otros dos, el T3 y el T2, no llevan nada. Y aquí tenéis pues todos los componentes situados más o menos y con los valores de cada componente. Pero bueno, esto siguiendo el esquema que os he dejado antes, pues lo podéis hacer perfectamente. Cuando tengáis toda esa placa montada, lo que sí es interesante es comprobarla. Y es muy fácil. Esto no tendréis el regulador de volumen, como es lógico, porque está fuera, pero si queréis lo podéis conectar. Y le dais tensión, 15 voltios, y le inyectáis a la entrada del amplificador, pues le inyectáis una señal de baja frecuencia, como hacemos en los aparatos de lámparas, y tiene que saliros un pitido bastante fuerte. Y ya no sé qué más deciros de esto, porque esto tiene poca historia. Bueno, comprobar los transistores, pues en lecciones anteriores ya hemos visto cómo podíamos hacer un comprobador de transistores y también cómo se utilizaba. Y para comprobar los transistores, si no tenéis comprobador, pues con un tester ya sabéis que se pueden comprobar también los transistores. Lo que no podéis comprobar con el tester es la ganancia que pueda tener un transistor, si tiene más o menos ganancia, que a veces es importante saberlo. Pero bueno, eso ha sido todo en cuanto a esta lección de transistores para montar ya la placa amplificadora de baja frecuencia, o sea, la amplificadora de paso final y el segundo preamplificador. En la próxima lección pues ya veremos el primer amplificador de baja frecuencia y, como hemos dicho antes, las conexiones de los altavoces exteriores, cascos, grabadores, en fin, fono, todo lo que se pueda conectar. Vale, pues espero que os haya gustado esta lección. Ya sé que me habéis pedido muchas veces, mucha gente me ha pedido que hablemos de esto, de todo lo que es la parte trimestralizada. Pensad que este aparato es de hace bastantes años y
es todo, ya digo, bastante de otros tiempos. O sea, germanio, gestos de germanio, de silicio y los diodos igual. O sea que no llevan microprocesadores ni lleva nada. Los componentes no es que sean muy fáciles de encontrar, pero yo me lo he mirado y por internet, por AliExpress, sobre todo en China, ahí tenéis todo tipo de estos componentes por si alguien está interesado en hacerlo. Nosotros no lo vamos a montar físicamente aquí al aparato, primero porque no dispongo de todo el material. Y segundo bueno, ya tengo tantos cacharros que ya no sé qué hacer con ellos. Pero bueno, como eso lo vamos a hacer paso a paso, lo podéis montar perfectamente si alguien está interesado en hacerlo. Pues nada, ya será hasta la próxima lección.